Les voy a presentar un ejemplo del tipo de temas que probablemente abordemos en el curso, ¿no? Y de cómo van a interactuar los hechos actuales con las teorías. Les narro 3 datos fundamentales. El 26 de marzo del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela por narcotráfico y terrorismo y ofreció recompensas por la captura de sus líderes. Unos días después, el 31 de marzo de 2020, el Departamento de Estado del mismo gobierno de los Estados Unidos presentó un plan de transición política negociada en Venezuela y ofreció al gobierno venezolano levantar las sanciones en la medida en que aplicara ese plan de transición democrática. Y el 1 de abril, al día siguiente, Trump, presidente entonces de los Estados Unidos, dijo que junto con 22 aliados iba a patrullar zonas del Caribe cercanas a Venezuela en operaciones contra el narcotráfico. Uno diría, ¿no parecen contradictorios estos mensajes del gobierno norteamericano al gobierno de Venezuela en tan solo una semana? Bueno, ¿cómo interpretar estos hechos variará según la teoría que elijamos para explicarlos? La teoría realista tenderá a suponer que el Estado norteamericano es un actor racional y unificado, es decir, actúa de manera coordinada y por ende que estas 3 acciones son parte de una estrategia. Por ejemplo, de un lado un mensaje al alto mando militar indicándole que si abandona a Maduro podría ser parte de una eventual transición política en el país sin juicios en su contra, pero si continúa apoyando a Maduro, en general la situación del país se va a deteriorar, incluyendo su propia situación económica y sus perspectivas políticas. Si vemos la misma información desde otra perspectiva, por ejemplo, la llamada política burocrática, tal vez en realidad estos no sean elementos de una única estrategia, sino posiciones en conflicto entre distintas agencias que persiguen distintos fines dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, desde esa perspectiva, podría verse la intervención ulterior de Donald Trump como un intento de dirimir este conflicto entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado en favor del Departamento de Justicia. Otras perspectivas de las relaciones internacionales ponen el énfasis no en los objetivos de política exterior que se busca con determinadas decisiones, sino objetivos de política interna. Por ejemplo, el hecho de que en ese mismo año, en noviembre, había elecciones en Estados Unidos y que adoptar una posición firme frente al régimen de Venezuela podía ayudar a cambiar el resultado de la elección. Un estado pendular como la Florida, que recordemos fue el estado que le da el triunfo electoral en las elecciones presidenciales del año 2000 a George W. Bush. Entonces, dependiendo del enfoque teórico, uno va a arribar a distintas explicaciones de los mismos hechos. En el curso vamos a hablar de hechos actuales, como la crisis entre Rusia y la OTAN en Ucrania, las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y China, desde la perspectiva de las teorías en relaciones internacionales. Por ejemplo, hablando de estos casos, ¿en qué medida China y Rusia actúan basados en su interpretación de su propia historia, el hecho de haber sido humillados, según esa versión, en el pasado por potencias occidentales, y entienden a partir de esa historia lo que está en juego ahora, mientras que las potencias occidentales perciben a los actuales gobiernos de Rusia y China no como gobiernos irredentistas que tratan de corregir humillaciones pasadas, sino como gobiernos agresivos que intentan imponer sus objetivos por la fuerza en caso de ser necesario. Bueno, este es el tipo de temas que vamos a tratar en el curso, es decir, los conflictos en curso en el escenario político internacional contemporáneo, abordados desde la perspectiva de distintas teorías en relaciones internacionales,
o incluso perspectivas como la teoría de juegos, que no es una perspectiva propiamente de las relaciones internacionales, pero que puede utilizarse para entender la interacción entre estados.